aquí estamos y con esa sección con ánimo de cambio. Y hoy aprendemos yoga, empezamos a practicar yoga. Carolina de Cortés, bienvenida. Muchas gracias, Neri. Buenas tardes a ti, buenas tardes a los oyentes, buenos días a los que nos escuchan por la mañana, muy primerísima bien. hora, madrugadores. Y aquí estamos con un privilegio compartir micrófono contigo. Hombre, el privilegio es el mío, verdad que sí. El tenerte aquí. Muchísimas gracias. Bueno, Carolina, la semana pasada dábamos precisamente entrada a esta sección y estuviste ahí un ratito explicándonos pues en qué iba a consistir. Íbamos a dividir los programas, pues hoy, por ejemplo, comenzamos con el yoga, pero también hablaremos de la nutrición y también hablaremos de esa ayuda personal, ¿no? A través del COA. Súbete el micro, mira, oye, el micro no sé qué le pasa. El micro se ha quedado aquí como triste. Triste, ahí, ¿no? Ahí está más alegre, ahí. Ahí está. Se ha quedado triste, pensativo, ha dicho yoga, introspección, ya lo ha hecho muy bien. Se ha ido abajo, se ha ido una bajando. Mirada interior automáticamente para empezar con el yoga. Muy bien el micro. Muy bien. Felicidades. Pues, bueno, yo creo que me he adelantado, pero ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del yoga. Hoy con ánimo de cambio, empezamos a practicar yoga. Podríamos titular la sección de hoy. Vamos a hablar de la disciplina del yoga. De la disciplina del yoga. Y la primera pregunta, ¿no? Aunque seguro que muchos oyentes ya saben lo que es el yoga. Pero para aquellos que a lo mejor lo desconozcan, ¿qué es el yoga? Pues el yoga es una disciplina milenaria. El yoga, los primeros escritos que hay de yoga indican que la única postura de yoga de la que se habla es la postura Sukhasana, que tú conoces, es la postura sentado con las piernas cruzadas, una postura muy fácil, con la espalda recta, las manos en las rodillas y respirando. Eso era yoga al principio del todo. Ahora el yoga lo podemos definir como una práctica de ejercicio físico unido a la respiración, unido a la meditación, concentrándonos en el momento presente, aquí y ahora en yoga. El yoga luego se traduce casi a una actitud ante la vida. El yoga es conocer tu cuerpo, conocer tu mente, parar los pensamientos de tu mente, observarte intrínsecamente y observar tu exterior, permaneciendo en tu práctica de yoga. Cuando tú estás concentrado en yoga y consigues estar en tu cuerpo y en tu respiración, que es la que va a conseguir que controles el pensamiento para que no se vaya, ahí ya estás practicando tu yoga. Fíjate, ¿no? Pero ¿y por qué se ha puesto tan de moda, Carolina? O sea, es que últimamente, ¿por qué se ha puesto tan de moda ahora, en este momento, el yoga? Sí, es cierto que el yoga, fíjate, el yoga en la sociedad occidental empezó en el siglo XIX y fíjate, se ha ido saltando, se hace yoga, no se hace yoga, la New Age, la época hippie, se hace yoga, se deja el yoga, se abandona el yoga, se retoma el yoga y ahora hay un resurgir tremendo, tanto de yoga como de profesores de yoga, y yo creo que también es debido al estrés, esta palabra que utilizamos tanto, pero que es verdad que está ahí. Estamos muy estresados, estamos en una sociedad que va todo muy rápido, muy deprisa, que nos agota en horarios y que necesitamos pararnos y hacer algo que nos desestrese. Y también, aunque es un tema que a mí no me gusta recurrir y tocar, hemos tenido una pandemia que sigue ahí, que es como, bueno, vamos a hacer un poco de vida normal de nuevo, pero está ahí. Y después de esa pandemia hay mucha gente que ha empezado a mirar hacia adentro y a plantearse un poco el sentido de la vida, porque ahí nos han obligado a pararnos y en cierto modo ha estado bien, quiero que se me entienda, no es que ha estado bien, que maravilla, que me han obligado a pararme, pero en algunos matices quizá ha servido para, me paro, tengo tiempo y pienso, y quizá algunos han encontrado esa conciencia interior que les dice, lo que estás haciendo te merece la pena, ¿es este el sentido de la vida? ¿Trabajar tantas horas y no tener tiempo de nada es el sentido? Claro. Y ahí se produce una introspección que te lleva a, ¿qué puedo hacer para encontrarme un poquito mejor? Y decimos, pues mira, yoga, esto de lo que habla todo el mundo, que relaja, ¿qué tal? Pues vamos al yoga. Y yo creo que por ahí se ha producido este nuevo auge del yoga. El yoga siempre está ahí y hay veces que hay mucho yoga y otras no se habla tanto del yoga. Y ahora es un buen momento. A mí también me gustaría decir que el yoga no es un postureo. También se está dando ahora mucho postureo en el yoga. El yoga no es hacerte fotos, subir fotos a Instagram. Gente que va y dice, no, yo hago yoga, sí, ¿no? Sí, fotos preciosas haciendo posturas imposibles. Eso no es el yoga. El yoga va de dentro a fuera.
no va de fuera a adentro. El yoga es más interior. Hay grandes maestros que yo no les veo en las redes sociales, o sea, no tienen redes sociales. Hay grandes maestros que es su yoga con sus alumnos, y hay grandes personas que hacen yoga y lo hacen para ellos y no publican nada, ni es necesario. O sea, eso no es hacer mejor yoga o peor yoga. El yoga no es competición. En el yoga, en todo caso, compites contigo mismo de una manera muy amable, llevándote a donde tú quieres llegar, partiendo de donde estás y llevándote a donde quiere llegar tu cuerpo y tu mente, y nada más. Y nada más, ¿no? Bueno, con ánimo de cambio. Con ánimo de cambio. Vale, ¿cuántas clases de yoga hay y las diferencias entre ellas? Pues porque mira, también tenemos otra idea, ¿no? De cómo el yoga, como comentábamos la semana pasada, mucha gente, el yoga, yo comentaba que dice, me voy a aburrir, porque el yoga es sentarse y respirar. Bueno, el yoga es sentarse y respirar, el yoga es hacer ejercicio, el yoga parte de las posturas asanas y te va llevando poco a poco a ese ejercicio. Hay muchas clases de yoga. El yoga empezó siglos antes de Cristo. Las primeras connotaciones que se tienen de figura de yoga, que hay autores que dicen que esa no es la primera figura de yoga, están en Mohenjo-Daro. Fíjate si hace tiempo en los que se creía que ya se practicaba yoga. Pero bueno, nosotros en nuestro yoga moderno contemporáneo del siglo XIX tenemos al maestro Krishnamacharya, que nunca salió de la India, pero sus discípulos, que son Desikachar, Indra Devi, que fue la primera mujer que hizo yoga, Patabi Jois, que son los más conocidos, son los que han traído el yoga aquí a Occidente, y todos empezaron con un hatha yoga, un yoga físico, quizás más tranquilito, un Kundalini yoga, y a partir de ahí se han derivado otros yogas, como pueden ser el Power yoga, el Anusara yoga, el Bikram yoga, que es el que comentamos que se hace a 40 grados, que bueno, todos son yoga, y quizás profundizaremos en otros programas acerca de estos tipos de yoga. Esto es yoga, todo es yoga, pero siempre desde la no competitividad. Aunque hay competiciones de yoga, el yoga no es competir. Yo ahí no digo que eso es yoga. Disculpa, porque no sé lo que le pasa a mi micro hoy. Está hoy que quiere... Es tu voz, es tu voz, Carolina. Que le relajo. Sí. Puede ser esto, que le relajo. Es curioso, ¿no? Porque, claro, uno piensa, lo que hablábamos antes, ¿no? Uno piensa que el yoga es simplemente sentarte y respirar. No. Hay muchísimos tipos de yoga. Pero bueno, ¿quién puede practicar el yoga? Y la edad, Carolina, siempre también, ¿a qué edad podemos empezar o comenzar a practicar yoga? Pues mira, repetiré el adagio que dije la semana pasada. Un hombre joven puede practicar yoga, un hombre viejo puede practicar yoga, un hombre sano puede practicar yoga, un hombre enfermo puede practicar yoga, un hombre perezoso no puede practicar yoga. La edad, el yoga es ideal para los niños. Es verdad que ahora incluso en los colegios se está haciendo yoga con los niños, que me parece fantástico. Es ideal para personas muy mayores, aunque no hayan practicado antes nada, pero cada uno tiene que hacer su yoga. El yoga te lleva desde donde estás, y desde donde tú estás, ahí avanzas. Desde donde estás siendo niño, con una flexibilidad absoluta, pero con muchísima vitalidad, te va avanzando y quizá te va calmando a ese niño hiperactivo que conocemos todos. Y yo las clases de yoga que he dado con niños son súper gratificantes, porque los padres dicen, pero si es que se queda dormido y se está quieto. Claro, ese es el yoga para los niños, que acaben estando tranquilitos, que jueguen, que desfoguen y que luego se estén quietos. Y en personas mayores igual. Lo que pasa es que el yoga, cada uno tiene que escuchar su límite. Hay yoga para deportistas, hay yoga para gente que ha hecho otras actividades, hay yoga para gente que ya viene muy flexible, pero cada uno, el yoga tiene que ser su yoga particular. Desde donde estés, el yoga te va llevando con constancia y con práctica. Lo único que te va a pedir el yoga es constancia, que lo hagas. Que seas constante, ¿no? O sea, que eso es. Lo conviertas en tu rutina. Que lo conviertas en tu rutina. Quizá al principio, con un día a la semana, puedes empezar a probar yoga y compaginarlo con otra actividad, o como decíamos, con caminar, con hacer algo saludable. 2 días a la semana, ideal. Más tiempo, perfecto. En tu casa, aparte de los 2 días a la semana, muy bien, lo que te vaya pidiendo el yoga. Poco a poco se convertirá eso en tu estilo de vida, tu rutina habitual. En introducirlo, ¿no? Eso es, introdúcelo, como decimos siempre, en hábitos, en un hábito de yoga. ¿Qué es lo más importante que debería tener o se debería de tener en cuenta en una clase de yoga? Pues en una clase de yoga, yo siempre comento, lo más importante es la respiración. La respiración de yoga es nasal únicamente,
Y hay mucha gente que su respiración no es nasal, respiran por la nariz, respiran por la boca. Si es un problema y que te ahogas respirando por la nariz, respira por la boca también, pero la respiración en yoga es nasal, porque esa respiración es la que te va a llevar a calmar la mente. Cuando tú te concentras en la respiración, tu mente está concentrada en tu respiración, no va a divagar a otro sitio. Claro. Después, la postura, pero desde el autoconocimiento. No hagas nada que te exija más de lo que tú puedes hacer. Tienes que aprender tu propia acepción, a escuchar tu cuerpo, a decir, a ver, ¿esto me molesta? No lo hago. Incluso, ¿esto me da miedo? No lo hagas nunca. No vas directamente, no pasa nada. Me da miedo girar así y caer sobre la mano. No lo hagas. Un buen profesor te ayudará, te colocará, pero si aún así te da miedo, no hay ninguna postura obligatoria en yoga. No es que esto es un avance y tienes que llegar a hacer esto. No, esa me la salto y hago otra. Descanso o hago posturas que yo pueda hacer con facilidad, que te lleven poco a poco a ir avanzando. Si es que se va a producir ese avance, que no te vas a dar cuenta y sí se va a producir, pero siempre muy lentamente, conociendo los límites de tu cuerpo. Y eso es lo que tienes que escuchar también imprescindiblemente en yoga. ¿Sí? Con la menor resistencia posible. Pero ¿y por qué son esas posturas, Carolina? ¿Por qué las posturas? Las posturas dentro de yoga, porque has explicado el tema de la respiración, sí, ¿no? La importancia de esa respiración. Pero ¿y por qué esas posturas? Las posturas de yoga, hay diversas teorías de si todas las posturas de yoga que practicamos hoy en día vienen del yoga milenario. Según algunos autores, la primera postura de yoga es lo que decíamos, postura sentado, con tus piernas cómodas, ni siquiera postura de loto, que es encajando los pies en los muslos. Esa es la postura de yoga, y el yoga comenzó siendo más bien un yoga mental, de meditación y relajación. A partir de ahí dicen que hay 16 posturas, 84, 840, 84.000 mezclándose entre sí, y cada profesor de yoga ha ido añadiendo sus posturas, que la base es la misma. Hacemos nuestro Hatha Yoga y el Guerrero 1 está en todos los yogas, Guerrero 2, etcétera, etcétera. Son posturas que el Adho Mukha, el Virabhadrasana, el árbol, posturas que vamos a coincidir en todas las clases de yoga, pero luego se han ido añadiendo posturas posteriormente de otros maestros. Hay unas posturas básicas y otras que se van añadiendo. Hay posturas más complicadas y menos complicadas. Pero realmente el inicio de las posturas de yoga puede partir quizá de 16 posturas para muchos autores. Sí, simples, o sea, simples, que tampoco son muy complicadas, ¿no? Bueno, ¿cuándo empezaré a notar los beneficios? Los beneficios los puedes empezar a notar desde la primera práctica. Porque dependiendo de cada persona, hay personas que el primer día de la clase de yoga, no habiendo hecho yoga nunca, esto es lo que tengo que hacer. Esto es lo mío, esto es maravilloso. Luego hay gente que la primera clase es, no lo sé, no sé si seguir, no lo sé, bueno, voy intentándolo. La magia del yoga es que tú vas notando los beneficios poco a poco, y es muy sutil. No es el esfuerzo de tengo que llegar a hacer esto, tengo que hacer esta otra postura, a ver si en un mes me miro y me toco los pies. Uno se olvida y de repente uno se descubre un día diciendo, uy. Y el profesor de yoga, la suerte de estar en el asiento del profesor es ver la evolución de tus alumnos y decir, ¿te acuerdas? Y de repente es, ¡ay, sí! Y a que tú no te habías ido dando cuenta de... Y dices, así, muy bien, ¿verdad? Sí, qué bien, sin esfuerzo. No vamos a hablar de mí, ¿vale? Porque tú has notado, y yo también he notado esa evolución, sinceramente, lo he notado, y aparte... En mi cuerpo me refiero, que sobre todo ese estrés del que hablábamos al comienzo y demás, no sé si sé ya qué es esa respiración a la que me has enseñado. Sí lo sé, o sea, y se va notando poquito a poco y sin mucho esfuerzo, porque a veces es que somos flojos, ¿no? A la hora de dar a lo mejor ese paso para ese cambio, ¿no? Sí, que quizá es eso, que nos cuesta crear un hábito, que como decíamos, en todo, y esto lo traslado también a alimentación y a relaciones y a todo, nos cuesta dar ese paso de vamos a crear el hábito. Y empiezo en yoga y digo, bueno, voy un día sí, un día no, me ha salido otra cosa, bueno, pero cuando estás ya yendo siempre, ya buscas el día que no puedes ir, ¿cómo lo recupero?
porque notas el beneficio. Es verdad, tú empezaste conmigo el 29 de junio, de acuerdo, perfectamente. Mira, bien, llevas ¿verdad? 4 meses Sí. y algo de yoga. Y al principio es como, bueno, voy, pero no sé. Sí. Porque nos pasa a todos. Cuando yo era alumna de yoga era, bien, voy a ver y tal. Y luego ya es cuando dices, muy bien, y ya no quiero faltar. Y sí se notan los cambios. Sí se notan los cambios. Bueno, pero mira, ¿cómo animamos a esas personas, ¿no?, que tras su primera experiencia, cuando llegan la primera vez y hay, no sé, a que continúe con el yoga? Sí, pues yo les diría que se lo tomen con mucho humor. Nos tenemos que reír mucho de nosotros mismos. Y la primera práctica de yoga, que es algo que no hacemos habitualmente, es algo completamente diferente a cualquier otra actividad que vayamos a hacer. Entonces, la primera práctica de yoga es miro a la derecha, miro a la izquierda, veo a los compañeros que lo hacen, me ponen en unas posturas muy raras, me dicen que respire por la nariz y yo me estoy ahogando, déjame respirar por la boca, por favor, porque yo ya no puedo más. Sí. Me dicen, descansa en perro boca abajo. Y tú dices, descansa en perro boca abajo. Sí. Perro boca abajo, para quien no lo conozca, es una postura en la que ponemos el cuerpo como una V, apoyando manos y pies y la pelvis hacia arriba, y es una postura de descanso. Pues sí. Pero cuando al principio el profesor, muy amable, dice, descansa en perro boca abajo, tú te acuerdas de la madre del profesor, de su padre, de su árbol genealógico, y dices, claro, él descansará, pero yo aquí no estoy nada descansada, a mí me está tirando todo y yo me quiero ir. Luego, cuando cantamos el Om, piensas, me he metido en una secta, aquí hay que cantar un Om, me van a enseñar cánticos extraños, hinduistas, rarísimos, ¿esto qué está pasando aquí? Y miras todo como un desconocimiento de... Pero quizás lo mejor del yoga en el principiante es cuando llega el savasana y la relajación, que eso nos encanta a todos. Sí. Es cuando ahí dice, mira, esta última parte me ha gustado mucho. Todo lo anterior, quítamelo y déjamelo en savasana continuo una solo hora, aquí, solo una aquí, hora ¿no? y cuarto. Pero yo animaría a que lo intentaran, siguieran practicando, incluso que practiquen con varios profesores de yoga, porque quizás el profesor de yoga también tienes que conectar y distintos yoga. Este profesor es muy rápido, a lo mejor hace un yoga intenso, este lo hace demasiado tranquilo, lo quiero más rápido o yo lo quiero menos rápido. Hay que probar, hay profesores excelentes y tampoco pasa nada por tener varios profesores de yoga. Yo siempre a mis alumnos les animo a que vayan a masterclass, prueben. Ahora con la tecnología digital que podemos meternos en YouTube y probar con muchísimos profesores de yoga excelentes. Incluso podemos ver vídeos de profesores y maestros antiquísimos de los primeros y decir, mira cómo hacían yoga en el siglo pasado, qué bien, y aprender de ellos. Que prueben con todo. O sea, prueba siempre, prueba, experimenta, y si te gusta, ese será tu yoga. Acabas de nombrar, dice, esto de me estoy metiendo en una secta, esto que tiene que ver con el budismo, por curiosidad. Sí. ¿Lleva intrínseco alguna religión, alguna filosofía el yoga? ¿Como el budismo o el hinduismo, por ejemplo? Ninguna. El yoga es para todo el mundo, para cualquier religión. No profesa ninguna religión y no te tira hacia ninguna religión. El yoga es para gente atea, para gente muy devota de otras religiones. En el yoga lo único que utilizamos a veces es algún simbolismo de la India, pero siempre desde el máximo respeto y desde el máximo amor al conocimiento de ese simbolismo y desde el máximo amor a nuestras creencias. Cada uno tenemos nuestras creencias, o hay quien no las tiene, claro. Y siempre desde el respeto. Utilizamos a lo mejor el Om, hablamos en mis clases a lo mejor de alguna deidad, pero siempre contándolo como con cariño a ese simbolismo, con respeto, pero sin tratar de que nos hagamos creyentes de esta u otra deidad. Nosotros partimos de unas raíces en España judeocristianas y está muy bien honrar nuestras raíces. Sí. Y quien tenga otras creencias u otras religiones, está muy bien honrar su religión, y cada uno profesa la religión o la filosofía, en el caso de budismo, que quiera. Y no hay un choque, no tienes que ser creyente ni no creyente. Tampoco tienes que tener un estilo de vida determinado, aunque el yoga te va a empujar un poquito a él, porque recuerdo unas palabras de Desikachar que decía, una persona por su dieta no es mejor o peor persona, cuando le preguntaron si el yoga conllevaba ser vegetariano. También, eso. Entonces, que se une luego todo y que quizás te va llevando por ese camino, pero que no es intrínseco una serie de actitud en la vida para hacer yoga. Quizá el yoga luego te va a ir sacando
esa serie de actitudes un poco en común. Te va cambiando. Te va cambiando, vale. Sí, te va cambiando por dentro y por fuera, pero no estás obligado a nada y desde luego no es ninguna secta ni hay ninguna religión que tenga que ver con el yoga para nada. Para nada. Hombre, yo también de eso doy fe, ¿eh? Que a mí no me están hablando de religiones ni nada de eso. Vamos a ver, ¿y después de la clase de yoga qué, Carolina? Pues al terminar la clase de yoga yo siempre pregunto a todos mis alumnos, ¿estás mejor que al principio? Y si dicen que sí, digo, pues maravilloso. No les pregunto, ¿te ha salido bien la postura? ¿Te has colocado bien? ¿Has respirado todo el rato correcto? ¿Estás mejor? Bien. Pues esa es la idea del yoga, estar mejor. El yoga te va a llevar por un camino que te va a hacer mejor persona, te va a ayudar a conocerte a ti mismo, a conocer tu cuerpo, a sentirte mejor, más saludable, a entrar en la meditación y en la respiración. Y eso es lo que vas a encontrar después de la clase de yoga. Pero lo que resultaba un poquito, bueno, yo como siempre me adelanto, ¿vale? Yo siempre me voy a adelantar bien. A mis cosas, ¿no? Pero antes de adelantarme, porque quiero que me respondas a esta pregunta, tras ese tiempo de práctica de yoga, ¿qué cambio podemos experimentar? Pues nos podemos notar cambios a nivel físico, de elasticidad, de mayor flexibilidad, de mayor conocimiento de tu cuerpo, que es lo importante. A lo mejor no llegas a ser más elástico, pero conoces mejor tu cuerpo. Cambios mentales, como tú bien has dicho, gracias a la respiración me estreso menos. Sí. Yo puedo contar alumnos que han pasado de estar completamente estresados a cambiarles el tono de voz. El tono de voz dice mucho de una persona. El tono de voz no alegre, sino un tono de voz como alterado, continuo. Baja un poco ese tono de voz, lo bajas un tono y ya estás como más tranquilo. Personas que se enfadan mucho, que no te voy a decir que se hayan dejado de enfadar, pero a lo mejor se enfadan menos o a lo mejor les dura menos el enfado, por lo que a mí me comentan. O ese enfado no es con tanta ira. Eso es, exactamente, exacto, ¿no? O no es tanta ira. O incluso alumnos que me dicen, antes me molestaba todo y ahora ya... Bueno, lo llevo como es lo que toca, la vida es así, a veces hay ruido, a veces tal, a veces uno casi que te atropella, pero ya no me enfado, y es como va calmando un poquito la mente, y sobre todo va calmando desde la observación, porque yo creo que lo que nos falta un poco es observarnos, es decir, ¿por qué acción-reacción? Sí. ¿Por qué pasa esto y reacciono siempre así? Pues a ver si un día que pase esto, reacciono de otra manera, y a ver qué consecuencia tiene el reaccionar de otra manera o el tomármelo todo con más calma. Y con gente, personas de edad avanzada, he notado sus cambios en flexibilidad, en empezar muy, muy tarde. Yo he tenido alumnos que han empezado con 60 años, nunca habían hecho ejercicio, hacer yoga, les suele traer la pareja, normalmente es la mujer, ve a yoga que te va a venir muy bien. Bueno, vale, pues por no escucharte, y luego se quedan encantados, porque el yoga siempre es muy beneficioso. Y han notado cambio es verdad, la flexibilidad. Eso que nos dicen, si no eres flexible con 20, no lo eres con 50, no. Si tú ejercitas la flexibilidad, lo serás con 50. Si solo la ejercitabas con 20, evidentemente lo eras con 20 y lo has dejado de ser. Pero si tú ejercitas tu flexibilidad, serás flexible con 50. La verdad que yo he experimentado esos cambios, lo que estaba comentándote antes, y sobre todo en esa respiración y hasta en esos ataques que los oyentes dirán, uy, guapa, pero esta semana has estado bien, bien subidita, ¿no? Vale, de acuerdo, no digo que no. Pero sí que he notado a la hora de respirar eso yo les suelo llamar esos arranques, ¿no? Esos arranques de no pensártelo, decir tú, uy, párate, ¿no? Párate. Y eso sí lo he experimentado yo, pues mira, tú me has recordado la fecha, en apenas 4 meses. Sí, en apenas 4 meses. Sí, sí. Esta semana he fallado un día. ¿Y qué es lo que te he dicho al entrar? Dilo tú, por favor. Sí, digo, sí. Te echo de menos. Sí, he hecho de menos la clase que he fallado esta semana, porque me la noto en mi cuerpo. Lo noto en mi cuerpo. Es verdad. Pero bueno, también digo, tampoco nos castiguemos. Esto es un proceso que es como, bueno, falta un día, no pasa nada.
un día me enfado, somos humanos, no somos un monje zen, no pretendemos ser un monje zen, que nadie interprete de, bueno, pero si hago yoga ya no me debería enfadar nunca. No, hombre, pues como digo yo, te enfadas cuando te tienes que enfadar, y eso quiere decir, enfádate cuando de verdad te tengas que enfadar. Si lo puedes controlar, maravilloso, pero nadie pretende de, bueno, mira, me ha caído un adoquín en la cabeza y me ha abierto la cabeza porque el vecino tal, pues no me enfado. Bueno, ojalá se llegue a eso, pero la reacción normal es, pues me ha dolido y me enfado, no pasa nada. Pero sí que no sea un enfado continuo, no una irascibilidad continua, no un todo reacciono siempre el enfado, ay, como vamos normalmente, ay que me enfado, ay que me pasa, ay que tal, y ahora esto, y ahora tal, reacciono, me pitan, pasa un coche cerca, me enfado, no. Poco a poco, enfádate por lo que de verdad merezca la pena. Si es que te tienes que enfadar, por lo que de verdad merezca, por algo grave. Por algo grave, merezca la pena. Pues que merezca la pena, eso, ¿no? Y te enfadas bien, ya está. Ese día me enfado mucho y yo a veces digo, me enfado muchísimo. A mi perro le digo, estoy muy enfadada, muchísimo. Y me mira como, uy, ¿qué ha pasado aquí? Mira, el lama se ha enfadado muchísimo. Y a mí que me cuentas. Ese es el único enfado con él. Te portas mal, me enfado muchísimo, ya está. Se ven los cambios, se ven los cambios y aparte creo que animo, de verdad, porque yo también era muy reacia y por el hecho de que pensaba eso que tú comentabas al principio, dije, bueno, ahora qué voy a hacer yo aquí, meditar con la de cosas que tengo que hacer, con el trabajo que tengo que realizar, que en una hora tengo que estar en no sé dónde, o tengo que aguantar al jefe, ¿no? Me pongo en la situación de otras muchísimas personas, ¿no? Y oye, después de aprender, y que aún me queda mucho que aprender, la respiración y los ejercicios que planteas tú en tus clases de yoga, fantástico, sobre todo para mi columna. Para mi estrés, para esas tensiones que normalmente padecemos en las cervicales, que seguro que muchos oyentes se sienten identificados, ¿vale? Fantástica, Carolina, fantástica. Y aparte, claro, yo era más reacia por eso por ese tema de la meditación, ¿no? Yo pensaba, bueno, con todo lo que tengo que realizar ahora que me tengo que poner a pensar en qué, y tú nos decías, en nada. En nada. Concéntrate en eso, en esa respiración, ¿no? En respirar, en inspirar, expirar, y ya está, ya está. Fantástica. Carolina, ¿qué más nos puedes contar hoy del yoga? Muchas gracias, Nelly, por todo lo que has dicho de las clases de yoga. No. Y hay una cosa que quiero matizar que has dicho, el yoga no tiene meta. Cuando dice, poco a poco, es que no hay meta. El yoga es un aprendizaje continuo, pero del principiante y del profesor. El que diga, yo ya sé yoga, no es un buen profesor de yoga, ni muchísimo menos, o ni un buen alumno avanzado de yoga. El yoga es toda la vida aprendiendo, toda la vida, no tiene meta, es un proceso. En ese proceso tú vas cambiando, vas evolucionando, vas aprendiendo de ti mismo, vas practicando un mejor yoga, te vas haciendo mejor persona. Es ese ánimo de cambio del yoga, pero no se termina nunca. O sea, tú sigues y llegarás a donde quiera llevarte el yoga y harás tu propio yoga, que es de lo que se trata. ¿Cuál es tu yoga? Tu práctica de yoga. Ese es el yoga que tú tienes que hacer. Vale. Nada más. Cada uno el yoga le parte de donde está y le lleva a donde tiene que ir, ni más lejos ni más cerca. Cada uno nuestro yoga. Nos quedan más programas que realizar contigo y seguiremos hablando de yoga, porque habíamos hablado precisamente con ánimo de cambio en dedicar un programa exclusivo al yoga, que seguiremos hablando, porque hay muchas cosas que contar del yoga, ¿no? Y hablaremos de la meditación y de la respiración y haremos una práctica. También. Nos relajaremos un momentito, eso que dice, no tengo tiempo de relajarme, pues es cuando más necesitas relajarte. No tengo 5 minutos para respirar, pues es cuando más necesitas parar 5 minutos para respirar. Vale. Bueno, pero el próximo creo que hablaremos de la nutrición. El próximo hablamos de la nutrición. Vale. Sí. ¿Hoy alguna frase con la que podamos despedir el programa de hoy, Carolina? Sí, mira, me gusta una frase del yoga que dice, el yoga se convertirá en tu yoga, tras unos meses verás que tu cuerpo ha cambiado y tu mente también. Yo esa es la frase que dejaría del yoga. Y me gustaría recomendar un libro de yoga. Dime. El gran libro del yoga del maestro Ramiro Calle, ya que tenemos un gran maestro español. Vamos al clásico maestro español que es Ramiro Calle, con toda mi admiración, el precursor del yoga en España. Y un documental de yoga que se llama Yoga, la arquitectura de la paz,
donde Michael O'Neill va durante 10 años investigando el yoga con diferentes maestros por la India, Nueva York, el Tíbet, etcétera, que es muy interesante para iniciarse en qué es el yoga. Ajá. Ese libro y ese documental yo lo recomiendo siempre al principio a mis alumnos. Ramiro Calle, el gran libro del yoga, y Yoga, la arquitectura de la paz. La arquitectura de la paz. Película documental, es del 2017, yo creo que se puede encontrar en las redes. Hasta hace poco estaba en una de estas plataformas que todos conocemos, pero creo que la han quitado ya, porque me lo ha comentado alguien, pero seguramente podemos encontrarla. Lo podemos encontrar tranquilamente. Sí. Bueno, Carolina, mientras, hasta la próxima semana. Yo sí sé dónde localizarte este jueves, por ejemplo, que volvemos a tener clase de yoga ahí en el Parque Sur. Pero los que nos puedan estar oyendo, ¿dónde te localizamos? Pues en mi página web, carolinadecortes.com, que por cierto ya subo los programas que hacemos juntas al blog de la página web, lo pueden ver desde ahí directamente. Me pueden escribir, en Instagram me pueden ver en @carolinadecortes, me pueden escribir a través de la página, que me encantaría que me escribieran los oyentes si quieren comentar de yoga, hablar de su experiencia de yoga, hacer cualquier pregunta acerca del yoga, porque hoy es el programa de yoga, pues desde la página web carolinadecortes.com enlaza con el correo y ahí podemos estar en contacto. carolinadecortes.com. Carolina de Cortés, quédense bien, carolinadecortes.com. De todas formas, como hemos dicho, la próxima semana la volveremos a tener en estos estudios, hablando del cambio con ánimo de cambio, ¿vale? Pero en este caso, nutrición, ¿no? Alimentación saludable. Sí. Alimentación saludable. Vamos a ver qué tipo de alimentación nos trae la próxima semana. A ver, si quieres adelante, dime. Sí, adelanto que vamos a hablar de qué debemos comer siempre, qué no debemos comer nunca. Vamos a empezar con unos detallitos, unas nociones de qué comemos siempre, qué no deberíamos de comer nunca. Ahí lo dejo. Que nunca deberíamos de comer. Bueno, bueno, a ver si me adelanta algo a mí ahora cuando bajemos el micro, que lo dudo, porque ella se lo guarda todo para este programa con ánimo de cambio. Carolina, hasta la próxima semana. Hasta la próxima, Neri, hasta la próxima a todo el mundo y un abrazo y disfrutad del momento. Ahí está. Bueno, nosotros continuamos.